Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy presentamos es la sentencia SEP 0011 de fecha 2 de febrero del 2024. El radicado es el 50618 y es una sentencia emanada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente es el doctor Ariel Augusto Torres Rojas. Recordemos que en el capítulo anterior habíamos definido que la sentencia, dada su extensión e importancia porque se trataba de delitos de corrupción, iba a ser dividida en 3 capítulos. Excusándonos nuevamente porque la promesa era presentar esta sentencia en 3 partes. En esta cuarta parte nos centraremos frente a la decisión de la sala respecto del petitum de la defensa sobre otros mecanismos sustitutivos de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Continuaremos con lo dicho por la sala sobre la suspensión condicional de la pena, la prisión domiciliaria y en particular frente a la condición de ser padre o madre cabeza de familia, para terminar esta cuarta parte con lo referido por la sala frente a la orden de captura. Entonces, como primera medida sobre los mecanismos sustitutivos de ejecución de la pena privativa de la libertad, tratándose de delitos cometidos contra la administración pública, el artículo 68A del Código Penal prohíbe la concesión de beneficios y subrogados penales. Pero, tal preceptiva fue incluida en el ordenamiento penal por las leyes 1453 y 1474 del 2011, 1709 del 2014 y 1773 del 2016, que están vigentes con posterioridad a la fecha de los hechos que aquí conciernen, razón suficiente para no aplicar la citada prohibición. Por lo tanto, es imperativo el estudio de los subrogados penales de cara al cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador para la fecha de la comisión de los hechos. Esto es, para el 29 de enero del 2010, tal como lo viene aplicando esa corporación en casos similares en relación con delitos contra la administración pública antes de la vigencia de las citadas normas. Evaluemos la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El artículo 63 del Código Penal del 2000, vigente para la época de la comisión de las conductas punibles, tenía previsto que la ejecución de la pena privativa de la libertad se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años siempre que la pena de prisión impuesta no exceda de 3 años. Conforme a dicho mandato, de plano se descarta la posibilidad de otorgar tal mecanismo sustitutivo al aquí procesado porque la pena impuesta supera ostensiblemente esa cifra. Procedamos a evaluar la prisión domiciliaria. El artículo 38 de la Ley 599 del 2000, que estaba vigente para la época de los hechos, 29 de enero del 2010, ese artículo 38 tenía previsto que la ejecución privativa de la libertad se cumpliría en el lugar de residencia o morada del sentenciado o en su defecto en el que el juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos. Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 5 años de prisión o menos. Segundo, que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena. Tercero, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. A. Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia. B. Observar buena conducta. C.
reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad material de hacerlo. D. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. E. Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia y el cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentación del IMPEC. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará, entre otros, un sistema de visitas periódicas a la residencia del penado para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo. Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o incumpla la reclusión o fundadamente aparezca que continúa desarrollando actividades delictivas, se hará efectiva la pena de prisión. Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la sentencia, se declarará extinguida la sanción. Este instituto ha sido modificado por las leyes 1142 del 2007, 1453 del 2011 y 1709 del 2014, normas que previeron la exclusión de subrogados a diferencia del original artículo 38. Aun cuando la actual legislación contiene un requisito objetivo más favorable para los intereses de los procesados, que es 8 años, lo cierto es que su aplicación aparejaría la prohibición prevista en el artículo 68A. Por tanto, tal como se indicó en el acápite anterior, no es dable tomar parte de varias normas, les tertia, razón por la que la concepción de este subrogado se analizará de cara a lo previsto en el original artículo 38 de la Ley 599 del 2000. Como puede verse, la normatividad presupone una exigencia objetiva y varias subjetivas que deben converger simultáneamente, al punto que si el requerimiento objetivo no se cumple, ya no es necesario avanzar al análisis de los factores de orden subjetivo. Conforme a lo previsto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, el requisito objetivo consiste en que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 5 años de prisión o menos. Debe analizarse conjuntamente con todas las circunstancias genéricas y específicas que califican o privilegian la conducta reprochada, incluyendo los dispositivos amplificadores que incrementan o disminuyen la punibilidad. Esto de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 18912 del 2017, radicado 46930. En este caso, el aludido factor no concurre, porque el punible de peculado por apropiación a favor de terceros por el cual será condenado el aforado contempla como pena mínima 8 años de prisión, es decir, superior al monto fijado en la citada normatividad, lo que de contera descarta el análisis de los presupuestos de naturaleza subjetiva. Ahora bien, recordemos que en la sesión de audiencia de individualización de pena y sentencia, la defensa elevó 2 peticiones. La primera, con miras a que excepcionalmente en contra de su prohijado no se libre una orden de encarcelamiento hasta tanto la sentencia emitida en su contra adquiera firmeza. En caso de emitirse, reclama de la Sala un juicio de ponderación de cara a los fines de la restricción de la libertad. Y la segunda, si es que la primera no tiene vocación de prosperidad, encaminada a que se le conceda el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, dada su condición de padre cabeza de familia. Entonces la Sala, a fin de resolver las peticiones propuestas por la defensa del acusado, empezará por definir lo pertinente en cuanto a la solicitud de sustitución de la ejecución de la pena intramural por la domiciliaria, como padre cabeza de familia del acusado en relación con su hijo adolescente, que de ostentarse
le daría el beneficio de cumplir con la pena impuesta en esta decisión en su lugar de la residencia. De no comprobarse los requisitos para su otorgamiento, deberá abordarse lo concerniente a la orden de captura. En tratándose de la petición de prisión domiciliaria por madre o padre cabeza de familia, precisa la Sala, dado que la defensa solicitó la prisión domiciliaria sin que la sentencia haya cobrado ejecutoria, la Sala de Casación Penal tiene decantado que una vez emitido el sentido del fallo, lo relacionado con la libertad del procesado debe mirarse a la luz de los subrogados penales, los fines de la pena y su forma de ejecución. En recientes pronunciamientos ha fijado las reglas aplicables para decidir sobre la prisión domiciliaria especial para personas cabeza de familia. Sobre el tema, es obligado a hacer algunas precisiones relacionadas con dicho instituto en los eventos en que concurre en el procesado la condición de padre cabeza de familia. De conformidad a lo descrito en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 del 2008, la definición de padre o madre cabeza de familia es la siguiente: jefatura femenina del hogar. Para los efectos de la presente ley, la jefatura femenina de hogar es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil. En concordancia con lo anterior, es mujer cabeza de familia quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. En la sentencia SU 388 del 2005, la Corte Constitucional señaló: para tener dicha condición es presupuesto indispensable, primero, que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. Segundo, que esa responsabilidad sea de carácter permanente. Tercero, no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre. Cuarto, o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental, o como es obvio, la muerte. Quinto, por último, se halla una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. Por su parte, el artículo 1 de la Ley 750 del 2002, en punto de los requisitos para conceder la sustitución de la prisión, establece: la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá cuando la infractora sea mujer cabeza de familia en el lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez, en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo
hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente. La presente ley no aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delito contra las personas o cosas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada, o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos. Del contenido de las normas transcritas es palmario que la prisión domiciliaria por la calidad de madre o padre cabeza de familia opera cuando la persona condenada tiene a cargo hijos menores, como también cuando constituye el único soporte de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, bien por su edad o por problemas graves de salud. Lo anterior siempre y cuando se verifiquen los requisitos consagrados expresamente en la norma que se acaba de transcribir. La anterior conclusión se aviene a los argumentos expuestos por el Congreso de la República durante el trámite de discusión de la referida ley. En particular, en tales casos se percibe la urgencia de la adopción de medidas de apoyo especial a dichas mujeres, por cuanto es un hecho reconocido que los hijos menores y otras personas incapaces a cargo de la mujer cabeza de familia recluida quedan desamparados y a merced de las más nefastas influencias de la sociedad, lo que conlleva un doble efecto negativo para la sociedad. Por una parte, el que no pueda cumplir esa mujer recluida su rol natural respecto de sus hijos y de otras personas incapaces a su cargo. Y de otra parte, que reciban esos menores una negativa orientación que los determinará con alta probabilidad a ubicarse al margen de la ley en el futuro, como medio de subsistencia y como el único modo de vida aprendido. Este especial apoyo se dirige a permitir que la mujer cabeza de familia recluida pueda reintegrarse de facto a su círculo familiar, a fin de desempeñar el rol que le corresponde mediante la figura de la pena sustitutiva de prisión domiciliaria y su relacionada medida de aseguramiento denominada detención domiciliaria y o mediante la redención de su pena, encuéntrese o no recluida en centro carcelario o penitenciario a través de la redención de su pena por trabajo comunitario. Ahora, respecto a la prevalencia del interés superior del menor, es importante recordar que su observancia no releva al juez de verificar el cumplimiento de los requisitos consagrados por el legislador en relación con el sustituto de la prisión domiciliaria por la condición de padre cabeza de familia. En tanto, no existen derechos absolutos. Finalmente, la Sala precisa que la Ley 906 del 2004 no modificó el régimen de la prisión domiciliaria para madres o padres cabeza de familia, en tanto en su artículo 461 dispuso: sustitución de la ejecución de la pena. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena previa caución en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva. De otro lado, el artículo 314 establece sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos. Quinto, cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. Sobre la interpretación de estas normas y su incidencia en el régimen de prisión domiciliaria para padres o madres cabeza de familia, con el paso del tiempo ha variado. Así, en principio, la Corte consideró suficiente
A partir de la interpretación sistemática de lo dispuesto en la Ley 750 del 2002 y de los artículos 314 y 461 de la Ley 906 del 2004, la acreditación de la condición de padre o madre cabeza de familia sin necesidad de valorar los antecedentes del interesado ni la naturaleza del delito objeto de condena. Posteriormente, recogiendo ese criterio y bajo el entendido que los artículos 314, numeral quinto y 461 de la Ley 906 del 2004 no derogaron los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 750 del 2002 en lo atinente a dicha figura, según se anotó, la argumentación giró en torno a las diferencias entre la detención preventiva y el cambio de sitio de ejecución de la pena. En conclusión, de tiempo atrás, la Sala de Casación Penal ha precisado que el artículo 314 de la Ley 906 del 2004, que regula algunos aspectos de la detención preventiva, y el artículo 461, que establece una puntual competencia para el juez de ejecución de penas, no modificaron la Ley 750 del 2002, que regula la prisión domiciliaria para madres y padres cabeza de familia. Pues bien, en el caso en concreto, el defensor del acusado solicitó la sustitución de la pena de prisión intramural por prisión domiciliaria, con fundamento en el numeral quinto del artículo 314 de la Ley 906 del 2004. Pero ha de precisarse que su pedimento no se resolverá según las reglas de la detención preventiva, en la medida que ésta perdió vigencia, pues el sentido del fallo ya tuvo lugar, por lo que la viabilidad de modificar el lugar de la ejecución de la pena se hará a la luz de los presupuestos establecidos en la Ley 750 del 2002. Para demostrar la defensa, la condición de padre cabeza de familia aportó como pruebas copias simples de los documentos de identidad del procesado y su hijo, el registro civil de nacimiento del adolescente, un acuerdo voluntario suscrito ante un notario público en fecha 11 de mayo del 2011 entre el procesado y la madre del menor, un certificado de estudio expedido por la Secretaría Académica del colegio en donde estudiaba el menor, órdenes de atención e historias clínicas de la EPS, de la abuela materna del menor, certificados de afiliación a PBS de la EPS del aquí procesado y de su hijo, este último con fecha de ingreso por traslado a una EPS el 14 de noviembre del 2023. Una impresión de un pantallazo de la página web de la EPS que en el grupo familiar relaciona al menor y al padre y un documento de identidad de la madre del menor. También se adjuntó un certificado de la Registraduría Nacional del Estado Civil para cancelación de cédula por muerte de la tía materna, un certificado de defunción de la abuela paterna del menor, unos documentos de residencia en el extranjero de tías paternas, un certificado de tradición del inmueble ubicado en un conjunto residencial de Cali, un recibo de un servicio público en Cali, un informe de trabajo social elaborado por la respectiva persona que lo realizó y las siguientes entrevistas, una de la madre del menor, otra de la empleada de la residencia, otra de la abuela materna, otra del abuelo paterno, una de un tío paterno y otra de una amiga del procesado. Se introdujo también un certificado laboral expedido por la representante legal de una finca, un concepto técnico científico elaborado por un psicólogo y el informe de arraigo, dependencias familiares y comportamiento social del procesado. Estos medios suasorios demostraron el grado de parentesco de consanguinidad entre padre e hijo, así como que desde el 11 de mayo del 2011 es el procesado quien se encarga del cuidado del adolescente, de su sustento, manutención, protección y garantía de derechos, estabilidad económica, cultural, familiar y social, conforme al acuerdo voluntario que ante el notario del circuito de Cali suscribió con la madre del menor en los siguientes términos. Primero, custodia y cuidado personal. La custodia y cuidado personal quedará a cargo del aquí procesado.
padre del menor, quien residirá en la ciudad de Cali. Segundo, alimentos. Los gastos de alimento estarán a cargo del aquí procesado como padre del menor. Tercero, educación. Los gastos escolares del menor estarán a cargo del aquí procesado, padre del menor, y respecto a la colaboración y apoyo en las actividades extracurriculares del menor estarán a cargo ambos padres, previa comunicación. Cuarto, manutención. Los gastos en general del menor estarán a cargo del señor padre del menor. Quinto, regulación de visitas. La señora, madre del menor, recogerá y compartirá con el niño de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, momento en que será recogido en la casa de la madre por su señor padre o a quien éste designe, con el fin de que el menor permanezca en su domicilio. Los fines de semana el menor estará y compartirá con su señor padre y en ocasiones que sea requerido con su madre. Entiéndase por los fines de semana, los días sábados, domingos y festivos. Como un acuerdo que encuentra respaldo en 5 entrevistas realizadas el 16 y 17 de noviembre del presente año por el Grupo de Investigación de la Defensa, que al unísono dan cuenta del cuidado y manutención respecto del menor por parte del acusado, así como de la buena relación entre padre e hijo y la imposibilidad de los mismos para asumir dichas obligaciones, pero que a la par da cuenta del cuidado compartido de los padres del menor. De otra parte, se advierte en el concepto elaborado por el profesional en psicología que el vínculo afectivo establecido entre el procesado y su hijo es sólido y se ha construido en el día a día por más de 11 años, en el que el acusado ha ejercido un óptimo rol como padre, ha permitido hasta el momento un desarrollo psicosocial estable, brindándole seguridad y confianza al menor, el cual no puede suplir ningún pariente de la familia extensa, ni paterna ni materna. Además, concluye que de privarse al padre de la libertad en establecimiento carcelario conllevaría romper el mismo y expondría al menor a episodios fuertes de depresión y ansiedad, a la estigmatización y señalamiento de la sociedad, a la baja autoestima, con una vulnerabilidad manifiesta que lo expondría a un posible riesgo de suicidio, dado el escaso contacto social con familiares y amigos, por lo que la presencia del acusado es vital e indispensable en la existencia de su hijo. Sin embargo, si bien los elementos cognoscitivos allegados indican que el joven se encuentra bajo cuidado y protección del aforado, también evidencian que la madre no está ausente y, por el deber de solidaridad que tiene, es la primera persona llamada a continuar velando por el bienestar de su descendiente ante la aprehensión temporal del padre. Nótese que es el mismo acuerdo de custodia el que permite evidenciar que la madre comparte tiempo con el adolescente, hecho que los entrevistados no desvirtuaron en la medida que centraron su dicho a hacer ver la incapacidad económica de ella para sostener al menor y a resaltar las calidades del procesado como parte, amén a la imposibilidad de asumir el cuidado del menor ante la probable ausencia del aquí procesado. Y aunque dicho contacto puede ser muy poco, como lo manifestó el joven en la entrevista que rindió ante el psicólogo, valga decir, con el consentimiento de los dos padres, que al indagársele acerca de la relación con la madre sostuvo: puedo decir que muy mala, porque casi no la veo, no comparto con ella y sé muy poco de su vida. Mientras que ella, en respuesta a la misma pregunta, afirmó: él permanece el mayor tiempo con su papá. Nosotros pocas veces nos vemos. Comparto muy poco con él. Más adelante, en cuanto al lazo afectivo, indicó: sería solo para cosas muy puntuales. No es una convivencia normal como sería la de una madre con un hijo. Cuando yo elegí darle la patria potestad al papá, fue para que él se hiciera cargo del menor, económica, moral y completamente. Entonces, cuando yo me veo con él, repito,
solo son cosas muy puntuales y muy necesarias. Lo anterior evidencia que si bien el contacto y la comunicación entre el joven y su madre es limitada, no es inexistente. Ello sin perder de vista que no se predica que la madre padezca incapacidad física, sensorial, psíquica o mental alguna que le impidiera asumir la protección y cuidado de su hijo. Circunstancias que permiten afirmar a la sala que en este asunto no se acreditó la ausencia permanente o abandono de la madre, por ende, una deficiencia sustancial de la red familiar. No se puede olvidar que según la legislación civil, el ejercicio de la patria potestad es propio de ambos padres, independientemente de que haya uno ausente, quienes tienen la obligación de velar por las necesidades básicas de sus hijos menores, pues se entiende que estos no están en capacidad de proporcionárselas por sí mismos. Adicionalmente, conviene precisar que la custodia es diferente a la patria potestad, en tanto la custodia hace referencia a la obligación que tiene uno o ambos padres en la tenencia y cuidado del menor de edad. Por tal razón, si bien puede que el hijo conviva exclusivamente con uno de sus progenitores, como en este caso que es con el padre, este es quien ostenta la custodia. Pero el ejercicio de la patria potestad siempre será ejercida por ambos padres conjuntamente, salvo que exista decisión judicial que suspenda o prive alguno de esos derechos por encontrarse probadas algunas de las circunstancias previstas en los artículos 310 y 315 del Código Civil colombiano. Bajo ese panorama, dentro de los deberes de los progenitores frente a los hijos, se destacan la obligación alimentaria, la educación, vigilancia, el deber de corrección y custodia, sin que la poca disminución o el deseo del adolescente de querer vivir con su padre constituya una excusa válida para que la madre se sustraiga del compromiso legal de asumir la protección y cuidado de su descendiente ante la ausencia temporal del padre, bajo el argumento que cuando se separó de él, eligió darle la patria potestad, siendo que su ejercicio es obligatorio y no puede ser motivo de conciliación para que uno solo la ostente. A propósito, debe indicarse que la condición como madre o padre cabeza de familia no se circunscribe a un factor netamente económico. Si bien es cierto, será una carga adicional que deberá asumir el grupo familiar paterno y materno como un acto de solidaridad, no debe dejarse de lado que ello deviene como consecuencia propia del actuar del procesado, quien decidió realizar una conducta sancionada por el Código Penal. Por lo tanto, refulge claro que no se está enfrente a un caso en el cual el derecho superior del menor deba hacerse prevalecer sobre las decisiones judiciales adoptadas en aplicación de normas jurídicas de carácter público y que apuntan hacia el interés general de la colectividad. En síntesis, en el subexámine no se demostraron las exigencias para el otorgamiento de la prisión domiciliaria solicitada a favor del aquí procesado, debido a que su aprehensión no generará una situación de abandono para su hijo, ya que dentro del grupo familiar cuenta con su progenitora, quien tiene la obligación legal y moral de protegerlo y brindarle los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas ante la ausencia temporal del padre, circunstancia que impone la negativa para conceder el sustituto de precado. Además, ante la gravedad superlativa de los comportamientos del procesado, no es posible concluir que el cumplimiento de la pena en su domicilio no colocará en peligro nuevamente a la comunidad, o que será el mejor ejemplo para su hijo adolescente o la sociedad, dada la relevancia social de las conductas por las cuales será condenado, ya que en ejercicio de la función pública como primera autoridad del departamento del Valle del Cauca, no solo decidió apartarse de las normas que regulan la contratación estatal, sino que dispuso arbitrariamente de los bienes del Estado, causando un daño patrimonial a sus conciudadanos,
especialmente al grupo de niños y jóvenes cuyo entorno rural no les permite acceder a las bibliotecas públicas bien dotadas. Sin embargo, los recursos destinados a cubrir esa necesidad terminaron por beneficiar el interés de unos particulares cuyo propósito lejos estaba de cumplir un fin social. Y es que la Sala no desconoce que la Ley 750 del 2002 es obsecuente con la prevalencia de los derechos de los menores, pero también debe tenerse en cuenta que la condición de cabeza de familia reclamada no puede constituirse en un blindaje contra la facultad sancionatoria del Estado, por lo que si de la protección de los menores se trata, ello solo sobrevendrá en la medida que concurran los requisitos de la prisión domiciliaria exigidos para su reconocimiento, que como se analizó en precedencia, no se satisfacen. Es por esas razones que a juicio de la Sala se hace necesario que el aquí procesado reciba tratamiento penitenciario de acuerdo con las funciones de la pena de prevención general y especial contempladas en el artículo 4 del Código Penal, especialmente porque no puede perderse de vista que incluso los derechos de los menores tienen límites. Y si bien tienen derecho a permanecer con sus padres, a tener una familia y a no ser separados de ella, en este caso, el hecho de que el procesado hubiese preferido con absoluta libertad y voluntad la ejecución de conductas punibles, conlleva a que la separación que ahora padecerá su hijo no deviene de una decisión jurídica injusta o arbitraria, sino que la misma procede de la acción criminal dolosa y que por lo tanto amerita su reclusión en establecimiento penitenciario. De otra parte, ¿por qué no hacerlo? Dejaría en la comunidad una sensación de desconcierto, perdería la confianza en la ley, incluso podría estimular a que otros puedan seguir el mal ejemplo, pues el mensaje sería el equivocado, sobre todo porque la sociedad debe tener en claro que los comportamientos que afectan el regular desenvolvimiento de las funciones públicas estatales serán sancionados en forma severa, como mecanismo para lograr un orden justo y una convivencia ciudadana. Asimismo, porque el servidor público que en el ejercicio de las atribuciones públicas concedidas menoscabe los bienes jurídicos que juró defender y cause daño a los intereses de los ciudadanos, debe ser disuadido de la comisión de las nuevas conductas punibles y no debe quedarle sensación alguna de impunidad o de un trato desproporcionado por el reconocimiento de sustitutos penales en casos de intensa gravedad cometidos por quien ha sido favorecido con la confianza del voto popular. De otro lado, refirámonos a la orden de captura. De acuerdo al artículo 450 de la Ley 906 del 2004, si al momento de anunciarse el sentido del fallo, el acusado declarado culpable no se encuentra bajo detención, el funcionario judicial podría disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictarse la sentencia formal. Sin embargo, si la detención es necesaria, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento. Al examinar la constitucionalidad del artículo 450 de la Ley 906 del 2004, la Corte Constitucional, en la sentencia 345 del 2017, explicó que la expresión «si la detención es necesaria», esto se refiere a los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, especialmente consignados en los artículos 54 y 63 del Código Penal, y no se refiere a los requisitos que se exigen para imponer la medida de aseguramiento que dista a las expedidas para cumplir el fallo condenatorio. Recientemente, en el fallo de tutela de segunda instancia STP 8591 del 2023, la Sala de Casación Penal mayoritaria reiteró la jurisprudencia relativa a que la privación de la libertad impuesta en el sentido del fallo o en la sentencia formal es la consecuencia del cumplimiento del presupuesto de necesidad. Sobre el particular señaló: para ilustrar esto, y es importante destacarlo,
en el auto CSJAP 853 del 2021, reafirmando lo dispuesto en el proveído CSJAP 4711 del 2017, señaló: a propósito del alcance dado a los artículos 299 y 450 de la Ley 906 del 2004, se impone recordar lo ya explicado por la Sala en el sentido que, una vez anunciado el sentido del fallo o proferida la sentencia condenatoria de primera instancia, la privación de la libertad que surge en dichos estancos procesales no es una medida cautelar de detención preventiva, como lo asegura el procesado en el recurso de apelación que aquí se resuelve, sino la consecuencia del cumplimiento del presupuesto de necesidad. En CSJAP 4711-2017 del 24 de julio del 2017, radicado 49734, la Corte precisó que en los procesos regidos por la Ley 906 del 2004, la medida de aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido del fallo condenatorio, de acuerdo al artículo 154 numeral 8 de esta Ley 906 del 2004, pues allí el juez debe hacer una manifestación expresa acerca de la libertad del procesado, disponiendo su encarcelamiento de ser necesario. Basta lo anterior para concluir, como es evidente, que la aprehensión de una persona que no se encuentra privada de la libertad al momento de anunciarse un sentido condenatorio del fallo no responde a un imperativo inquebrantable, sino más bien a uno facultativo. Esto es, si el juez estima que la privación de la libertad es necesaria, tomará la decisión de dictar una orden de encarcelamiento en ese instante. Por el contrario, podrá hacerlo en la sentencia escrita. En este último escenario, como atrás se dijo, el juez no solo tiene la responsabilidad de imponer la pena, sino también de decidir sobre el estado de libertad del acusado, ponderando especialmente la posibilidad o la denegación de sustitutos y subrogados penales. Ya para el caso en concreto, para el momento en que se anunció el sentido del fallo condenatorio, el aquí procesado no se encontraba bajo detención, por lo que se encontró que para entonces resultaba innecesaria ordenarla. Sin embargo, se advirtió que esa condición se mantendría hasta que se dictara sentencia formal, estanco procesal en el que nos encontramos, razón por la cual, en atención a las circunstancias de mayor y menor punibilidad que le fueron endilgadas, las numerales 9 y 10 del artículo 58 y 55 del Código Penal, que al concurrir simultáneamente fijaron como ámbito de movilidad los cuartos medios para imponer la pena de prisión de 259.5 meses, sumado a la intensidad del dolo y a la gravedad de las conductas, y ante la improcedencia de los mecanismos sustitutivos de ejecución de la pena privativa de la libertad, incluso por la condición de padre cabeza de familia como se anotó ut supra, por el contrario, concurre la necesidad de garantizar el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad impuesta en el fallo como una de las finalidades de la detención prevista en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 296. Ahora bien, teniendo en cuenta que las disposiciones referidas a la privación de la libertad son de cumplimiento inmediato y que no resulta viable la concesión de ningún subrogado, emerge forzosa la ejecución inmediata de la sentencia, razón por la que se dispone que a partir de la fecha el aquí procesado sea puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a efecto que proceda con su reseña e inicie el cumplimiento de la sanción en el establecimiento penitenciario que se designe para tal fin. En consecuencia, se dispondrá librar la correspondiente orden de captura contra el procesado. Lo expuesto en precedencia deja sin sustento el pedido de la defensa, relacionado con no ordenar la captura del procesado hasta cuando el fallo emitido en su contra adquiera firmeza. Primero,
porque el proceso no transita por la enunciación del sentido del fallo como para demandar a la sala que asuma una carga argumentativa de cara a los presupuestos relacionados con la necesidad de ordenarla, como si se tratara de una medida de aseguramiento, porque dicha valoración corresponde a la etapa inicial del proceso que culminó con el anuncio de condena. Adicionalmente, baste con rememorarse que la Corte Constitucional en la sentencia 342 del 2017, al estudiar la exequibilidad del artículo 450 de la Ley 906 del 2004, consideró que su aplicación, que además es de inmediato cumplimiento cuando se niegan los sustitutos punitivos, no infringe el principio de la presunción de inocencia, ya que al momento de decretarse la privación de la libertad, al anunciarse el sentido del fallo condenatorio, la culpabilidad y la responsabilidad penal ya han sido definidas, pudiendo el afectado interponer el recurso de apelación tras la expedición del texto de la sentencia. Asimismo, la Sala de Casación Penal Mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, con la sentencia SP 8591 del 2023, reiteró no solo su criterio respecto a la restricción de la libertad y su carácter excepcional, sino que frente a la posibilidad de la aplicación del artículo 188 de la Ley 600 para que se supedite la materialización de la aprehensión de la ejecutoria del fallo condenatorio en procesos que se adelantan bajo la égida de la Ley 906 del 2004, precisó que reconocer su aplicación implicaría desconocer la estructura conceptual del proceso y la sentencia, porque los dos estatutos en su esencia son distintos, de suerte que definir la libertad del procesado en el sentido del fallo o al momento de proferir la sentencia hace parte de la unidad temática inescindible que es el fallo mismo. Desconocer esa característica y aplicar parcialmente o inaplicar las normas que lo regulan por otras ajenas a la naturaleza, sin duda lo afectaría. Razones más que suficientes para negar el pedido de la defensa en ese sentido. Y en otras determinaciones, en los términos fijados por el artículo 102 y siguientes de la Ley 906 del 2004, es potestativo de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público promover el incidente de reparación integral. En firme la decisión, por secretaría se enviarán las comunicaciones correspondientes para efectos de publicidad de la sentencia, de acuerdo a los artículos 166 y 462 del citado estatuto adjetivo, y se remitirá la actuación seguida en contra del aquí procesado al reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad para la vigencia de esta condena. Y es por eso que en mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resuelve primero condenar el aquí procesado como coautor penalmente responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía. Segundo, como consecuencia de lo anterior, imponerle una pena de 259.5 meses o 259 meses y 15 días de prisión, multa de 817.482.400 pesos, más 187.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, para un total de 914.271.500, que deberá cancelar a favor del Ministerio de Justicia y del Derecho una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 240 meses y de inhabilidad intemporal prevista en el inciso quinto del artículo 122 de la Carta Política, con fundamento en las consideraciones expuestas. Tercero, negarle al aquí procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva. Cuarto, disponer la privación inmediata de la libertad del aquí procesado, quien debe ser puesto a disposición del INPEC, a efecto que proceda con su reseña e inicie el cumplimiento de la sanción,
Para el anterior efecto, líbrese la orden de captura. Quinto, con el objeto de prevenir la posible vulneración a los derechos fundamentales del menor, ordenará a la relatoría de esta sala que garantice la anonimación de los datos del domicilio del procesado, información sobre el estado del proceso disponible en los buscadores de acceso abierto al público, boletines, comunicados de prensa, entre otros, en aras de evitar su reconocimiento e individualización conforme lo establecido en la circular número 004 del 16 de noviembre del 2016, proferida por la Presidencia de la Sala de Casación Penal en concordancia con el parágrafo del artículo 149 de la Ley 906 del 2004. Sexto, precisar que respecto del declarado culpable, una vez la sentencia cobre ejecutoria, la víctima, el fiscal o el Ministerio Público pueden promover el incidente de reparación integral. Séptimo, una vez cobre ejecutoria esta decisión, expídanse las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, en los términos fijados en los artículos 166 y 462 de la Ley 906 del 2004, y remítase copias de las piezas procesales pertinentes al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, reparto para lo de su cargo. Y octavo, contra esta decisión procede el recurso de apelación, de acuerdo a los artículos 1, 2 y 3 del numeral 6 del Acto Legislativo 01 del 2018, para ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, respetados suscriptores, les agradecemos su tiempo. Es aquí donde terminamos la cuarta y última parte de esta sentencia y les rogamos a que se suscriban, le den like al canal y dejen los comentarios que consideren pertinentes.